somos bastante estáticos. Control C Podcast, tu atajo hacia el mundo digital. Bueno, Álvaro, otro día más aquí, otra semana más, ¿qué tal? Otra semana con nuestro episodio, que ganas tenemos siempre. Joder, siempre sí, esperamos nuestro punto auge de la semana. Esta semana siempre los miércoles, siempre el mejor día, venir aquí y echar un ratito de charla contigo, poner a la gente al día. Qué bien nos lo pasamos. Cuéntame, Rubén, sin más demora, ¿qué vamos a hablar hoy? Venga. Bueno, pues como siempre, ya tenemos nuestra estructura hecha. Vamos a empezar con la sección de noticias, en la que vamos a ver 5 noticias. La primera es que Apple ha enviado una serie de notificaciones a usuarios de que sus dispositivos han sido espiados. Luego después vamos a ver un ciberataque que ha expuesto los datos de la Guardia Civil. Vamos a ver también cómo se están llevando a cabo estas restricciones que está teniendo la inteligencia artificial, pero esta vez en Estados Unidos en vez de en Europa. Cómo Spotify plantea utilizar la inteligencia artificial en su aplicación. Y para terminar, una noticia que te va a gustar bastante, y es que LinkedIn empieza a amenazar a Instagram y a TikTok. Esto es algo que te viene muy bien a ti. Ya lo contaremos. Bueno, y también creo que vamos a hablar un poquito de un producto, en este caso algo que está a la orden del día, los sistemas conversacionales. Sí, una cosa que está muy de moda y que las empresas están utilizando últimamente. Y como datos curiosos, también muy relacionado con las noticias, vamos a hablar sobre brecha de seguridad y algunos consejitos y cosas curiosas que seguramente las personas que nos están escuchando no conocían. Qué bien que hilamos temas de noticias aquí. Por supuesto. Bueno, empezamos, ¿no, Rubén? Vamos para adelante. Empezamos. Pues bueno, Alvarito, como ya te he comentado en la introducción, vamos a hablar primero de estas notificaciones que han estado enviando Apple a sus usuarios de que, bueno, se han comprometido los dispositivos y algunos datos pues han quedado descubiertos y pues son, por así decirlo, dispositivos que han sido espiados. Hay que recalcar que, bueno, en más de 90 países, salía esta noticia, ¿no?, que ha habido dispositivos en más de 90 países que han sido espiados por un spyware. Un software malicioso, un software espía, ¿no?, que espía el dispositivo y las comunicaciones de este dispositivo. Hablamos también de que, bueno, tiene mucho que ver, creo que tú estás un poquito enterado de esto, con tema gobiernos y tema que ha entrado un poco por ahí, ¿no? Sí. Pero bueno, lo que queremos recalcar que si alguna de las personas que nos está escuchando ha recibido un mensaje de este tipo, es porque es posible que su dispositivo haya sido espiado. No sabemos que no es común, que son casos muy concretos y bueno, nosotros nadie que conozcamos le ha pasado, pero bueno, yo por lo menos no, ahora me cuentas tú, pero de momento es raro. no. Es raro porque como bien se comenta en la noticia, este tipo de ataques no son frecuentes, pero sí que un buen punto por parte de Apple, la inmediatez con la que comunican si alguien ha sufrido este tipo de ataque, que ha sido espiado, lo comunican al usuario de forma inmediata. Entonces, un punto a favor de Apple. Eso es, vamos a remarcar un par de cositas y es que, bueno, la forma de comunicar lo que tiene Apple es una forma que tiene de comunicar que es muy específica de Apple, es decir, te sale un mensaje que te sale de la misma forma que te salen los mensajes del ID de Apple y todo esto, es decir, es una alerta personalizada de iOS. Y bueno, te sale pues con toda la tipología de Apple y todo esto, así que no hay duda a que es una información que es verídica. Luego después también decir que otra de las características de esto es que ya pasaron anteriormente con un problema que hubo con el gobierno indio y Apple en este momento ha intentado cambiar un poco la información del mensaje, que al principio era como que había sido un ataque promovido por el gobierno o llevado a cabo por el gobierno, y han cambiado esto por esta imagen de que el gobierno te ha espiado, la han cambiado porque han sido una serie de mercenarios para no tener problemas con ciertos gobiernos y con ciertas
pues, Sí, con gubernamental. entidades, vale. Eso es. Queda claro un poco, solo queríamos básicamente informar un poco por si alguna persona recibe este tipo de mensajes, que ya tiene que ser raro, ¿no? Pero que lo sepa y que sepa de por qué vienen, ¿no? Y ahora vamos a pasar a hablar, Rubén, de algo que a mí me llama mucho la atención, me interesa y me ha impactado mucho, ¿no? Cuando vi esta noticia, que se ha dado bastante bombo realmente en las redes sociales y en los medios de comunicación tal vez no tan mediáticos. Y es que un ciberataque deja expuesto datos personales, de carácter personal, de la Guardia Civil y del Ejército, de aquí en España. Eso es. Una apreciación de esto es que, como tú bien has dicho, esto es una cosa que asusta porque, bueno, al final son el Ejército y la Guardia Civil, que son dos de los cuerpos de seguridad más grandes aquí en España. Y pues la verdad es que estos cuerpos queden expuestos nos deja ver que a lo mejor un fallo de seguridad ahí puede llevar a cabo también otros fallos de seguridad en otros ámbitos que nos pueden afectar a nosotros también. Sí, Si sí. quieres ahondar un poco más en la noticia y decirnos... Sí, bueno, contar un poco que esta información, ¿no? este filtrado de información viene por parte de una empresa subcontratada por parte del Ejército y de la Guardia Civil. Era la empresa que realizaba los test médicos a estas personas, ¿no? Y se comenta la noticia, según fuente de Objective, el periódico, que se han expuesto decenas de miles de datos de agentes y miembros de las Fuerzas Armadas. Algo que, bueno, siendo como bien dices, un equipo cuerpo de seguridad cuerpo de nacional. seguridad, perdón, tan importante en España, pues puede llevar a cabo, o sea, puede dar lugar a muchos otros problemas mayores que no sean ya exponer este tipo de ataques, ya lo venimos hablando mucho. Cuando alguien con malas intenciones tiene ciertos datos de una persona, puede causar mucho daño con estafa y con difamación y muchas cosas. Entonces es preocupante, es realmente preocupante de que algo que se supondría que debería tener una seguridad tan alta tenga este tipo de problemas. Eso es, sobre todo, decís también varias cositas. Una de ellas es, son Guardia Civil y Ejército, puesto que ambas pertenecen al mismo grupo. Y bueno, la Dirección General de la Guardia Civil ha dicho que los datos que se han expuesto han sido el número de tarjeta de identificación personal, el número de teléfono móvil, el correo electrónico, la fecha de nacimiento, el sexo, el puesto de trabajo, que como ya sabemos, pues dentro de la Guardia Civil puede ser sargento, puede ser oficial, tiene también cierto rango, el resultado médico que han obtenido, que esto sí que es algo más importante, puesto que se pueden exponer patologías que tienen ciertos integrantes del cuerpo y esto puede hacer que genere debilidades, y también el certificado de aptitud que han obtenido, que bueno, supongamos que todo es apto, porque si siguen en la Guardia Civil o en el Ejército, deberían de ser. Claro que sí, también recalcar, Rubén, te quería comentar, que no se nos olvide, que señalan desde Medios de Prevención Externo, Sur SL, que aunque no hay evidencia de que se haya producido una fuga de dicha información, sí que están tomando medidas de seguridad respecto a esto, están obligando a cambiar las contraseñas a estos agentes, están llevando a cabo una serie de medidas técnicas e informáticas para reforzar la infraestructura y proteger todo esto. O sea que es algo, ya te digo, algo serio y que con mucha trascendencia, y esperemos que no pase de ahí realmente. O sea que Pues ya sí. sabes cuando pasa este tipo de cosas, que de hecho, como hemos comentado al principio, en la introducción, en el último apartado, hablaremos Vamos a hablar un poco. sobre todo esto un poco más en profundidad para que el que le interese, pero impactante cuando Sí, vemos. bueno, ya veis que no solamente, como comentamos en el anterior episodio, que se habían expuesto datos de todos los españoles, pues aparte de todos los españoles, pues también se pueden ofrecer datos de estatutos gubernamentales que al final son incluso peores que los de personas normales y físicas. Sí, sí, Que mucho pueden ser más. algunas veces los mismos y se pueden mezclar, pero que en este caso, como llevan información, como por ejemplo el número de identificación y todo esto, pues puede ser algo más peligroso. Sin ninguna duda, con mucho más impacto. Y es que, tú lo has dicho, Rubén, es algo que está a la orden del día, que todos los días salen polémicas y salen escándalos de este tipo, de filtrado de información, de ciberataques que dejan expuestos muchos datos. Y por eso también queríamos traer hoy el tema de La brecha de de la seguridad. brecha de seguridad que queremos comentar al final, porque viene muy de la mano y es algo que está constantemente sucediendo y a la orden del día totalmente. O sea, y desde aquí, pues bueno, un poco dar a conocer, como siempre decimos, dar a conocer, concienciar un poco, porque al final, como ya te comentaré,
esto viene muy de la mano del usuario, y esto suele ser muchas veces problema del usuario final, de la persona que hace uso de un software, el que por un fallo muy tonto provoca toda esta sucesión de acontecimientos que llevan a una brecha de datos enorme y con mucha trascendencia, ¿no?, en el sistema. Entonces ya te lo comentaré, no te hacen más spoilers. Sí, bueno, déjalo para luego. Y bueno, siempre pues agradecer que tenemos aquí un estudiante de peritaje informático que nos ayuda con todo esto y nos hace ver todas estas cosas que pasan al día a día. Vamos a pasar un poco más al tema que a mí me gusta, que es la inteligencia artificial. Y vamos a dar paso primero con una noticia que primero llegó aquí a Europa, y es que se iban a imponer una serie de restricciones a la inteligencia artificial. Esta noticia aquí en Europa ha sido bastante polémica, ha creado confrontaciones entre empresas, gobiernos y todo esto. Y bueno, pues como cabe en el raciocinio de todas las personas, pues Estados Unidos también se tenía que poner en este ámbito un poco al día, y ha sacado su propia ley de inteligencia artificial, o está empezando a sacarla. El caso es que esta ley de inteligencia artificial de Estados Unidos se está viendo que se va a hacer de forma más relajada que la que se está tomando aquí en Europa. ¿En qué sentido? Porque al final puede ser relajada en un sentido u otro. Pues bueno, se va a hacer más relajada en sentido de que las empresas que están desarrollando estas inteligencias artificiales puedan seguir innovando en las tecnologías que están utilizando. ¿Cómo han hecho esto? Pues bueno, el gobierno de Estados Unidos ha sacado, desde 2019 tuvo un departamento que está creado solamente para regular y para saber cómo va la inteligencia artificial y todo esto, y lo que han hecho ha sido reunirse con empresas, con grandes empresas como OpenAI, como Microsoft, para ver qué es lo que pueden hacer para regular este producto nuevo sin cortarlo, que es lo que están haciendo un poco aquí en España, que le están poniendo, como siempre decimos, pues verja al campo. Y eso es algo que al final a nosotros nos va a perjudicar, y que Estados Unidos está buscando un enfoque que no les perjudique, sino que lo regulen, pero dándole también un cierto potencial a esta herramienta que, como siempre decimos, viene aquí para ayudarnos. Pues como dice Rubén, me gusta mucho esa expresión de ponerle verja al campo, vaya al campo. Porque yo te quería preguntar, ¿por qué crees entonces que Estados Unidos al final es una de las principales potencias del mundo? Porque apoyan este tipo de cosas, ¿no? Desde aquí sí que es verdad que estamos viendo muchas más restricciones, tal vez más reticencia, más miedo a lo que pueda suceder, pero al final hay algo, el tema de inteligencia artificial, ya estáis viendo, todos los días, todas las semanas sacamos temas de inteligencia artificial, ahora vienen más que nos va a contar. Y esto es un no parar, y esto al final lo hemos comentado muchas veces, es la punta del iceberg. En Estados Unidos lo saben, están poniendo las medidas necesarias para ello, y algo que ya has dicho y me comentaba fuera de cámara y fuera de micrófono antes, hay una diferencia abismal entre Estados Unidos y Europa de el avance. Al final avanzan ellos de una forma mucho más rápida porque no intentan restringir este tipo de tecnologías, ¿no? Y eso es muy importante y es un punto a su favor enorme que ya estamos viendo, todas las empresas, todas las grandes empresas están ahí, OpenAI, allí, eso es. Microsoft. Si es que el caso es eso, que a la hora de hacer una serie de leyes que vayan a regular o a prohibir ciertas cosas dentro de esto, lo que hace Estados Unidos, diferente de Europa, es que se reúne con estas empresas. Y una vez que se reúne con estas empresas, pues ellos les ponen una serie de cosas que están, beneficios que están aportando. El gobierno de Estados Unidos tiene en cuenta estos beneficios y a partir de ellos saca una serie de regulaciones que sí es verdad que limitan un poco este avance, pero a favor de que también las personas pues, puedan seguir utilizando estas tecnologías sin tener ningún tipo de problema ni nada de esto. Y bueno, pues sobre todo destacar también que las empresas que han ido, pues sobre todo lo que han dicho ha sido que la productividad con el uso de esta tecnología pues está mejorando bastante, y que creen que el uso de inteligencia artificial dentro de las empresas es algo que se tiene que adaptar y que se tiene que poner en uso diario a partir de ya. A ver, yo quería comentar también una cosilla respecto a lo que acabas de decir. Obviamente, al final, aunque las restricciones son mucho más laxas allí, obviamente siempre tiene que haber restricciones en algo tan nuevo, porque esto lleva detrás unos valores éticos y unas connotaciones éticas
legales, morales incluso, que obviamente no se pueden dejar al libre albedrío. O sea, tiene que haber algo un poco que encauce un poco todo esto. No se puede dejar... si se dejase todo por libre, veríamos cosas loquísimas seguramente, Claro. pero al final tiene que haber algo que sostenga todo esto, ¿no? Sin restringir y sin cesar el crecimiento de este tipo de cosas, porque al final nos va a beneficiar a toda la sociedad, pero encauzando un poco, ¿no? Así es como yo lo veo. Eso es, sí, simplemente eso es lo que quiere hacer Estados Unidos y esperemos que lo consiga Un y que punto mejor. Europa tome también ciertas medidas para igualarnos también a ellos, Ahora aunque entiendo, sea Rubén, posteriori. ahora entiendo por qué tienes siempre tantas ganas de irte a vivir a Estados Unidos, ¿no? No será por esto, ¿no? Es que, bueno, al final nos apoyan y donde nos apoyan es donde queremos ir a Por seguir. supuesto. Bueno, cuéntame un poco la siguiente noticia que también nos toca muy de cerca, sobre Spotify. Sí. Spotify yo creo que es algo que utilizamos todo el mundo, a Bueno, diario, o prácticamente todo el mundo. Eso es, porque justamente voy a deciros esta noticia, pero yo no he podido poner la prueba porque no soy usuario de Spotify. Pero bueno, es que Spotify, como bien dice Álvaro, es una compañía que utiliza mucha gente. De hecho, el hecho de usar Apple Music es algo raro. Pero ya sabéis que soy fanático de Apple y no me vaya a sacar de aquí. Y bueno, el caso es que Spotify ha sacado una nueva planificación de cómo va a utilizar la inteligencia artificial en su aplicación. Y bueno, pues como cabe de esperar, es que nos van a hacer una serie de recomendaciones de música a través de nuestros gustos procesados por inteligencia artificial. Es decir, tú estás un día escuchando cualquier canción que te guste, por ejemplo, me dijiste que te gustaba Extremoduro hace poco, pues te va a empezar a sugerir canciones de rock de los 80 o canciones que estén relacionadas con ello. Pero claro, esto ya es algo que Spotify iba haciendo y que no es nada novedoso. Pero la implementación de la inteligencia artificial viene aquí. Y es que Spotify ha sacado ya, es decir, ya está en uso, un nuevo producto que se llama DJI, que lo que hace es emular un poco lo que sería una retransmisora de radio, sí, que es donde estamos ahora mismo, de hecho, no sabes decir el producto donde estamos, pero bueno, va a sacar esto y lo que va a hacer va a ser, mediante el uso de DJI, nos va a estar recomendando canciones, pero al mismo tiempo que nos la va a estar recomendando, nos va a estar generando mediante inteligencia artificial, por ejemplo, una serie de voces, tipo... nos va a presentar las canciones, nos va a decir qué tipo de música estamos escuchando. También va a ser capaz de analizar qué música quieres escuchar tú en este momento debido a tu mood, que es algo que se pone ahora muy de moda. La sensación que tengas en ese momento. Por ejemplo, si estás triste, pues te va a recomendar canciones como la de Rosas o canciones de este ámbito. Si estás más feliz, pues te va a poner canciones más felices. Y al final DJI lo que intenta es adecuar un poco esta función que todavía no está tan bien hecha en Spotify como tal para poderte recomendar nuevos artistas y nuevas canciones y que se expanda mucho tu gusto musical. Es verdad que esto tiene una serie de contramedidas que están algunos expertos en tecnología, en música, están diciendo que el hecho de recomendarte canciones nuevas y todo esto puede ser algo que no esté bien, porque puede ser que sea música que no te guste por ciertas características o por lo que sea, pero bueno, hay que decir que DJI tiene en cuenta muchas características, como por ejemplo el tempo de las canciones, los instrumentos que se utilizan en ellas, si hay un ritmo, si hay otro. Todo esto lo tiene en cuenta y te recomienda a partir de ahí. Al final, yo como lo veo personalmente, sin tener ni idea hasta que me has contado tú esto hace un rato, como su propio nombre indica, DJI, es un DJ por inteligencia artificial, algo que, bueno, como bien decía antes también, Spotify ya te hace recomendaciones de música y tal, pero siempre, muchas veces, o sea, te recomienda en relación a canciones que has escuchado, pero creo que ese punto de tener como un DJ virtual ahí, un DJ inteligente, ¿no? Para ti propio, da un punto a favor por lo que comentas. Te proporciona música nueva, te puede abrir las puertas a cosas que tal vez no se te habían ocurrido escuchar. Como bien dice,
Bueno, te voy a leer algo que me ha llamado mucho la atención, que desde el lanzamiento de DJ los desarrolladores han encontrado que las personas que lo escuchan, estos comentarios del DJ, tú sabes, cuando va a una fiesta siempre escoge el micrófono, ¿no? Y dice cualquier cosa, ¿no? Que anima mucho a la gente, ¿no? Y esto es un punto muy a favor, que esto no ocurrió en Spotify. Yo creo que si tú estás, por ejemplo, ponte el caso escuchando música con tu amigo y con Spotify, eso te va a proporcionar un punto más, yo creo, de diversión, de innovación, de Claro, cosas nuevas. como decimos, es algo parecido a lo que haría un locutor de radio desde la radio, que te dice, pues vamos a escuchar la siguiente canción de tal artista, y lo que hace es como introducirte un poco, e introducirte también al sentimiento que tiene esa canción. Si te lo dice con una serie de alegría, pues tú ya vas con esa predisposición a escucharla. Si lo dice un poco más callado, pues ya va un poco más serio. Entonces está muy bien. También hay que decir que el algoritmo se basa también un poco en usuarios que le ha gustado X canción y también le ha gustado la canción Z, lo recogen, y luego después si un usuario dice que le ha gustado otra vez también esa canción X, pues la recomendación va a ser más adecuada a que sea una canción parecida a la Z, si no la Z. Es decir, él justamente lo que pone aquí, pero vamos, si a ti te gustase una canción de Extremoduro, pues te recomendaría una canción, pues por ejemplo, de algún grupo de los 80 español, o por ejemplo de Los Enemigos, de algún equipo, de algún grupo de este tipo, y a mí me haría una recomendación también parecida a la tuya. Y bueno, pues con esto ya más o menos dejamos el tema de la inteligencia artificial en Spotify, que es algo que yo espero que lo implementen también dentro de poco en Apple. De hecho, sé que hay un oyente que está deseando de que lo implementen en Apple, que es mi padre, porque a mi padre le encanta la música y le encanta también pues la música de los 80, de los 70 y todo esto. Y le encanta todos los días descubrir grupos nuevos de música, de hecho de música de jóvenes que pues intentan emular estos sonidos que hacían en los 80 y todo esto. Y pues sé que le encantaría que tener pues eso, un DJ, aunque a él no le gusta el DJ, pero bueno, tener un DJ que le recomiende este tipo de música. Pues yo estoy seguro que sí. Y otra empresa más que se une, otra de las grandes más que se une a este boom de la inteligencia artificial, y es que ya decimos, viene por todos lados. Eso es. No tengo ninguna duda, Rubén, de que en Apple, si en Spotify lo implementan y saben que va a salir bien, Apple o lo están desarrollando ya o lo van a sacar muy pronto. O sea que todo el mundo se va a entrar al saco. Claro, claro. De hecho, ya hemos visto que Apple está empezando a invertir en inteligencia artificial, así que dentro de poco pues tendremos ahí este DJ. Y tendremos seguro nosotros. Noticias relacionadas con Apple, inteligencia Seguro, artificial, seguro. en las próximas semanas sin ningún tipo de duda. Y bueno, pues ya para terminar, la noticia del día para Álvaro, y es que va a poder empezar a generar dinero mediante LinkedIn, porque bueno, LinkedIn va a aprovechar que TikTok está ahora mismo en un momento difícil en Estados Unidos, y también va a aprovechar que Instagram está haciendo muchas campañas de creación de contenido para añadirse él también a este mercado de influencers, en el que pues bueno, va a facilitar que estos influencers generen contenido de publicidad de una serie de marcas. Esto es algo que ya se llevaba a cabo en LinkedIn, pero que se llevaba a cabo de forma interna dentro de la empresa. Es decir, por ejemplo, Mastercard hace tiempo tuvo una serie de campañas que los empleados podían podían realizar una serie de publicaciones al día a día en la que expusieran pues ciertos beneficios que tenía tener una tarjeta Mastercard y todo esto. Y si esa publicación tenía más de 500 visualizaciones en un día, estos empleados tenían un extra en su salario final. Pues lo que han hecho LinkedIn ahora es adaptar esto, que son los LinkedIn Ads, a que influencers, gente de la calle que pues tenga una serie de influencias sobre las personas, pueda generar también esta publicidad pagada por ciertas empresas. Muy interesante. También en cierto modo, bueno, también comentar porque para la gente se ponga un poco en contexto. Dice que esta es la noticia para mí del día porque, bueno, Sí. yo utilizo mucho LinkedIn, creo que es una red social súper chula a la hora de el tema laboral, el tema un poco más oficial, ¿no? No tiene nada que ver con Instagram y cualquier red social del tipo. Claro.
Y yo lo utilizo mucho, me gusta moverme mucho por ahí, se la aconsejo de hecho a todo el mundo, porque para el tema de buscar trabajo, y siempre lo sigo diciendo, es un portal muy grande y muy interesante para cualquier persona que quiera buscar trabajo y quiera moverse, y si se mueve por ahí, muchos empleadores y empresas lo van a ver. Entonces creo que es muy, muy interesante en ese aspecto. A mí, personalmente, es lo que hago, me gusta mucho. Me gusta también publicar mis cosillas de vez en cuando, mis cosillas interesantes, para aquellos que me lean, que yo creo que son interesantes y puedo ayudar. Igual que hacemos aquí un poco. Sí, quiero Sí. añadir que aparte de eso, que ya ha dicho Álvaro, de que, pues bueno, para el tema trabajo, para encontrar un trabajo, para darte a conocer o para incluso empresas pequeñas que tengan una serie de puestos disponibles y quieran ofrecer ese trabajo, está muy bien. Pero es que aparte de esto, es al final como un foro en el que tú, pues por ejemplo, Álvaro lo utiliza mucho para publicar una serie de datos curiosos, como aquí en el podcast, que muchos de ellos han sido duplicados también para poderlos poner allí, que al final son datos que aportan mucho, como por ejemplo el que hice hace poco, que lo hice ayer o antes de ayer, que fue el de verificar la identidad en LinkedIn, que me parecen cosas que están muy bien, que pues aportan una serie de información que es relevante, que a veces en Instagram pues te aportan información que no es relevante o que solamente es de entretenimiento, y que está pues muy bien. Y a raíz de esto quería también comentar, como dice, es una red social en la que por lo general yo solo veo contenido de calidad, contenido interesante, noticias, muchas de las noticias las vemos ahí también. De hecho, noticias que traemos aquí las vemos o antes o las vemos incluso después de haberlas traído aquí, las vemos allí. En LinkedIn depende de la gente, de las personas con las que conecte, las que siga y tal, verá un tipo de contenido u otro, ¿no? Pero lo que a mí realmente tal vez me preocupa más respecto a esta noticia que tú traes es que si se meten este tipo de campañas publicitarias en LinkedIn en las que sean influencers que reciban dinero o empresas las que paguen a influencers para promocionar productos tal vez en esta plataforma, para mí que si no se hace bien, no se hace correctamente, puede romper un poco esta esencia que tiene LinkedIn, ¿no? Yo, por ejemplo, personalmente entro a LinkedIn porque, bueno, yo entro a Instagram y solo veo, pues, normalmente contenido superficial, bueno, contenido tal vez de mi amigo, ¿no? Haciendo tal, mucha publicidad, como dice, y a mí, bueno, está bien para un rato, pero a mí no me interesa del todo. No te aporta nada. No me aporta. Y LinkedIn me gusta mucho y por eso siempre te digo que es mi red social favorita, ¿no? Porque suelo ver solo contenido que me interesa, contenido de calidad, contenido interesante relacionado con la informática, con la seguridad, con puestos de trabajo, noticias del mundo, noticias que no tengan que ver con la informática, ¿no? Pero que al final te interesan, en cierto modo. Es verdad que al final es una red social que tiene un carácter más formal, en el que pues eso se exponen noticias o se exponen puestos de trabajo y todo esto, que al final pues tiene ese carácter. Pero como tú bien dices, el tema de que las empresas empiecen a pagar a ciertas personas por publicitar su producto o por hacer cualquier tipo de campaña, puede llevarnos a que pues eso, los creadores de contenido se vean cegados por el dinero o cegados por ciertos beneficios que le ofrezcan y promocionen productos que al final no sean productos tan beneficiosos para nosotros. Pero esto ya es algo que se lleva haciendo también en Instagram, se hace en YouTube y se hace en muchos sitios. Y es verdad que con el tema de que la creación de contenido y los influencers han pasado a ser una parte muy importante en el mundo moderno, se está empezando a tener una cierta concienciación con esto. Y pues, por ejemplo, casas de apuestas y todo esto, pues pasan a ser algo que los creadores de contenido que de verdad quieren mantener su esencia no se suelen afiliar a ellos y todo esto, así que No, siguen hombre, manteniendo... sí, damos por hecho que, bueno, este tipo de publicidad tal vez no tan ética, no tan moral de hacerla, ¿no? Porque puede conllevar muchos prejuicios para muchas personas, ¿no? Entendemos que no se va a hacer Claro. seguramente, que en una red social de este tipo no se va a permitir que se haga, pero bueno, o sea, veremos también por dónde sale esto, esperemos que no se vea adulterado un poco todo el sentido de esta plataforma, o por lo menos el que yo le veo personalmente, ¿no? De ser de carácter más formal y se transforme por completo en una red social superflua que solo se dedica a vender cosas. Entiendo que no por lo el creo que lo hagan. carácter de LinkedIn que tiene, pues no creo que vaya a pasar eso, porque si no tendrían que empezar a hacer pues todo tipo de implementaciones, como por ejemplo la Story y todo esto, que de momento, como vemos, LinkedIn se aparta de todo esto para dejar su esencia de formalidad,
dentro de la aplicación. Así que de momento parece que... De momento no, y bueno, y ya veremos por dónde sale. Esperemos que, bueno, que yo que me muevo tonto por ahí pueda tener un poquillo de beneficio tal vez Eso algún es, día, que genere algo de dinero. pero no es mi intención realmente. Yo lo hago porque me gusta y porque tal vez Sí. pueda ayudar a alguien. O sea, Eso es, no, sí, seguro que ayuda a alguien, porque a mí, por ejemplo, me ayudas con ciertas publicaciones que haces y la verdad es que me gusta mucho leerlas, así que pues sigue haciéndolo. me alegro mucho, Rubén, por tus palabras. Y bueno, sin más demora, vamos a pasar, yo creo, al producto de esta semana. Eso es. Nos toca muy de cerca. Sí. Este producto lo queríamos traer aquí por razones obvias y porque yo creo que es muy interesante para todo el mundo que nos escuche. Es un producto de actualidad totalmente, tal vez no nuevo, pero lleva mucho tiempo, porque lleva mucho tiempo ya implantado y mejorándose constantemente, pero es algo que todo el mundo utilizamos a diario, Rubén. Cuéntame. Ujú. Es algo que no es nuevo, como bien has dicho, pero que sí que es verdad que se le están dando unas nuevas aplicaciones. Que con el tema de la salida de la inteligencia artificial y todo esto, pues se le está dando una serie de aplicaciones que van a aportar beneficios a estos sistemas. Como para todo, pues la inteligencia artificial siempre aporta ciertos beneficios y pues los van a utilizar. Lo que vamos a hacer va a ser una visión sobre los sistemas conversacionales. Para empezar, pues vamos a ver una breve introducción que nos va a decir qué son los sistemas conversacionales. Son al final sistemas que lo que están diseñados es para imitar un diálogo que podría realizar perfectamente un humano. Esto lo hacen mediante el uso de interfaces y computadoras que a través del lenguaje natural nos facilitan pues, este sistema de conversación que pues, nos hace poder conversar directamente pues, mediante chat o mediante voz con estos sistemas. Y Rubén, yo, antes de que empiece, entiendo que este tipo de sistemas tendrán muchos problemas y no serán tan fáciles como me los cuentas, ¿no? No, a ver, todo esto ya iremos viendo cómo tiene una serie de problemas que, bueno, cuando una persona habla ya directamente a un público, se pueden dar una serie de datos que van intrínsecos dentro del propio lenguaje que un ordenador puede tener ciertas dificultades a la hora de interpretarlo, como por ejemplo pues puede ser el reconocimiento de un dialecto, que nosotros utilizamos mucho el dialecto andaluz, que aquí en España, gracias a la riqueza que tenemos cultural, pues existen gran variedad de dialectos, por ejemplo el gallego, el andaluz, el catalán, que es un idioma. El gallego también es un idioma, El vamos a gallego corregir. también es un idioma, perfecto. Me voy a meter en un buen berenjenal. Bueno, existen ciertos dialectos e idiomas que, bueno, según quien esté hablando, pues puedes cambiar un poco las palabras y todo esto, pero al final estás diciendo una misma palabra. Esto puede hacer que los sistemas conversacionales pues tengan cierta dificultad a la hora de recibirlo y pues genere cierta desinformación o alucinaciones en estos sistemas. También tenemos problemas como los ruidos de fondo, cuando estás en un ambiente en el que no hay silencio, como por ejemplo este de aquí. Si estás, por ejemplo, en la calle, pues se pueden colar ruidos de fondo que puede hacer que los sistemas conversacionales tengan también problemas. Y también la intención de las palabras. Hay muchas veces que cuando una persona escribe por Twitter o cualquier cosa de esta, escribe con cierta incitación de hacer daño a una persona y todo esto, con esos mensajes de odio que están puestos ahora tan de moda, pues eso tienen que ser también capaces de detectarlo estos sistemas conversacionales y analizarlo y saber que es un mensaje de odio o que es un mensaje de amor o que es un mensaje de una persona que está feliz y ser capaz de interpretarlo para una serie de aplicaciones que vamos a ver ahora después. Y por último, pues otro de los problemas clave dentro de los sistemas conversacionales, pero también dentro de la tecnología en general, es la puesta en uso de ciertos datos que pueden vulnerar la privacidad de las personas. Cuando entran datos de carácter personal, como por ejemplo, estamos hablando hasta ahora de sistemas conversacionales que son pues de texto y todo esto, pero no solamente existen los de texto, ahora después vamos a ver cómo Álvaro nos presenta también los asistentes como por ejemplo Siri, que también es un sistema conversacional, y se le puede hablar pues como le hablaría a cualquier persona. Y el hecho de que Siri te esté escuchando todo el día, pues tiene una cierta vulneración de tu privacidad. Estos datos no sabemos a dónde van, no sabemos si se quedan ahí, si se borran o qué es lo que pasa, y pues
eso genera en ciertas personas una cierta inseguridad a la hora de utilizar estos dos. Por supuesto, Rubén, la Sistema. privacidad que siempre tocamos aquí tanto desde Control C y la seguridad que tanto nos gusta hablar es algo crucial también en este tipo de sistemas. Como bien comenta Siri muy acertadamente o Alexa, se dice mucho que nos están escuchando durante todo el día, que de hecho sí lo hacen. Y bueno, este tipo se realizan grabaciones de estas conversaciones que se tienen y tal, y bueno, es un poco, queda un poco en el aire, ¿no? ¿Qué uso se hace de esto? Y yo te quería comentar también este tipo de sistemas conversacionales. Hay muchos tipos de sistemas conversacionales. Por ejemplo, vamos a hablar de asistentes virtuales, que Sí. como bien comenta Siri, Alexa, Google Home y todo esto que estamos acostumbrados a utilizar en nuestros dispositivos móviles, en nuestra casa, en el Echo de Amazon y tal. Chatbots, que menos de moda que ChatGPT, ¿no? Que lo utilizamos a diario y hemos comentado ya mucho aquí también. Y sistemas humanos-robots, que también para mí era un poco más desconocido y también son muy interesantes, ¿no? Que son este tipo de sistemas, por ejemplo, cuando tú llamas a una compañía telefónica y hablas con un robot directamente, de que responder sí, no, tal, pues son ese tipo de sistemas y un poco a grandes rasgos. Tiene una gran aplicación en muchos campos. Nos podríamos pegar aquí hablando horas, ¿no? De todas las aplicaciones. Que de hecho después vamos a ver unas cuantas. Sí. Que Con esto están me muy las va a bien. comentar tú. Ahora. Y bueno, y poquito más. Siempre intentan, como bien dice, emular una interfaz con un humano de diferentes formas, dependiendo del tipo de sistemas conversacional. Por ejemplo, también comentar los sistemas humanos-robot, ¿no? Que son sistemas de respuesta oral interactiva. Ejemplo más claro, pues muchas compañías telefónicas a las que llamas para solicitar algún tipo de información, que te responde un robot y por comandos, por órdenes, te vas comunicando con él en cierto modo, y si no son capaces de responderte la información, te derivan a otro tipo de asistente o ya a un humano. Entonces, por ese lado, nos quedamos ahí, ¿no? Tendremos también importante saber qué conocimiento tienen este tipo de sistemas conversacionales, ¿no? Te los comento si te parece, Rubén. Sí, coméntamelo. Ya lo comentabas tú un poquillo antes también. Para funcionar correctamente, este tipo de sistemas requieren de un conocimiento lingüístico y contextual. Saber en qué contexto estamos hablando, la ambigüedad esta que se presenta mucho, ¿no? El idioma, obviamente, el dialecto, ese tipo de cosas tienes que tenerlo en cuenta un sistema conversacional para su funcionamiento correcto, ¿no? Porque puede variar mucho lo que se comunique una persona aquí en Andalucía con un sistema conversacional con una persona en el norte de España o en Madrid. Sí. Obviamente, esto incluye, por ejemplo, análisis morfológico, sintáctico y semántico del lenguaje. No vamos a entrar ahí porque son temas que... De hecho, es un tema que a mí, cuanto antes lo pasemos mejor, porque no me gusta nada, la verdad. Me recuerda mucho a lengua castellana en bachillerato, sí. y no tenemos buena experiencia nunca con eso. De hecho, un saludo a mi tía, que es profesora de lengua. No voy a volver a ver el análisis morfológico en mi vida. Bueno, Lo he visto, estado de hecho viendo. lo he vuelto a ver, pero me encanta cómo lo veo en procesamiento del lenguaje natural. No sabes lo bonito que es darle a un botón y que sea capaz de procesar. Y qué bien me hubiese venido en los días de estudio del bachillerato. Te diré, si lo hubiésemos conocido, nos hubiese facilitado la vida de una forma increíble. Si es que hasta parece interesante y todo, ¿no? Sí, si es que qué fácil hubiese sido investigar en ese momento y ver esa librería. Qué fácil. Es que de verdad. Bueno, al final esta opinión somos nosotros, que somos Sí, informáticos, bueno, entendemos claro, también está que hay claro. gente que le encantará y será su pasión, ¿no? Pero a nosotros se nos atraganta un poco realmente. Bueno, te sigo comentando también otros conocimientos fundamentales que debe tener un sistema conversacional. Un conocimiento profundo del dominio en el que operan. Si estamos con un sistema, un chatbot, por ejemplo, ¿no? Que ChatGPT es un poco más general, aunque no es general, eso es, sí. pero hay chatbots que están dedicados precisamente, ya lo hemos comentado alguna vez, pues tema medicina, pues te facilitan información en relativa a la medicina, ¿no? Los sistemas humanos robots, estos pues, de compañías telefónicas, como te comentamos, pues saben responder a cuestiones relacionadas con
esa compañía o ayuda y tal. Eso es, dentro de las aplicaciones vamos a ver que, por ejemplo, hay pues una serie de asistentes que todo el mundo estamos adecuados a ellos, que son estos asistentes que te saltan, por ejemplo, cuando estás en la aplicación del banco y te saltan con una serie de información que te ayuda, más que llevarte o hacerte algo, te ayuda a hacer algo cuando te ven en problemas y todo esto. Pues tienen cierto conocimiento, pero solamente está basado en lo que de verdad tienen que hacer. No es como ChatGPT, como bien has dicho, que es un conocimiento general, que al final le preguntas de cualquier cosa y pues es capaz de sacarte una información verdaderamente buena. Sobre la que está entrenado. Recordemos Eso que al es, final también. ChatGPT está entrenado sobre muchos documentos y mucha información, pero no es una IA de este tipo IA general, ¿no? Son IA más específicas, de las que se comentan. Bueno, me comenta si quieres, Rubén, tengo ganas ya un poco de saber, porque estamos hablando mucho de todo teórico, ¿no? Pero ¿qué aplicaciones reales o qué aplicaciones se le pueden dar a este tipo de sistemas? Pues eso es, ya que estamos dentro de las aplicaciones, que ya te he comentado una de ellas, que es por ejemplo los asistentes a nivel bancario, pues tenemos también estos asistentes, los tenemos en múltiples empresas, los tenemos por ejemplo en universidades, que yo por ejemplo esta mañana lo he podido ver en la universidad a la que me voy el año que viene a hacer mi Erasmus, que estaba buscando una serie de asignaturas para poder convalidar y me ha saltado un asistente conversacional de la Universidad de Jyväskylä, que la verdad es que estaba muy bien, pero bueno, siempre es verdad que estos asistentes conversacionales que no tienen por qué, como ya hemos dicho, estar apoyados por una inteligencia artificial, sino que simplemente pues con una serie de conocimientos sobre las páginas y todo esto, con conocimientos como por ejemplo las FAQ, que son las preguntas frecuentes, pues te ayudan un poco a guiarte hacia dónde tienes que ir, pero siempre en un carácter un poco más restringido. Estos que ya están basados en inteligencia artificial y todo esto, pues sí son capaces de darte un conocimiento un poco más específico de lo que le puedas preguntar. Por ejemplo, si tienes un problema en la aplicación del banco o cualquier cosa de esta, sí es verdad que si está basado en inteligencia artificial, pues él te puede adecuar un poco más a lo que está requiriendo. Pero siempre, de momento, se está utilizando estos sistemas conversacionales con el apoyo detrás de un humano. Es decir, cuando ya el sistema conversacional se ve demasiado agobiado, pues pasa al uso de una persona de apoyo que pues ya sí te coge el teléfono y te ayuda, que esto es algo que pues todo el mundo habrá tenido este caso, que está, por ejemplo, lidiando con una llamada telefónica con un robot y cuando ya ve que no tiene salida, lo que te ofrecen siempre es esa opción de hablar con un humano que al final pues te entiende mejor y es capaz de sacarte la solución. Sin embargo, estos sistemas conversacionales lo que están buscando con estas aplicaciones futuras que se quieren llegar es que el sistema conversacional pueda operar de manera totalmente autónoma. Es decir, que tú, llegándole con un prompt, que sería un prompt verbal, por ejemplo, a este sistema conversacional, sea capaz de generarte justamente la información que necesita para hacer la acción o para realizar una transacción o lo que sea, y que no haga falta ningún ser humano detrás de esto. Aunque siempre cabe destacar que debe de haber un ser humano que por lo menos controle un poco el aspecto de si hay una persona que no está muy adecuada al uso de estos sistemas conversacionales o que no sea capaz de utilizarlo, pues sí que haya una persona detrás que pueda pues, hacer de apoyo a este sistema y que saque al final el recurso adelante. Vamos a hablar, bueno, ¿quieres...? Sí, no, que al final o sea, siempre tiene que haber un especialista, es conveniente que haya un especialista detrás, ¿no? Un experto, ¿no? Que pueda verificar toda la información esta y en caso, como dices, de que un sistema conversacional no te derive a una respuesta la respuesta que tú buscas, que haya alguien detrás que te pueda ayudar, ¿sabes? Eso es. Si es que al final no podemos dejar todo en manos de tecnología, aunque sería lo que están buscando estos sistemas conversacionales, pero siempre hay que tener un cierto apoyo humano. Dentro de esto, de estas aplicaciones que hemos visto, vamos a ver una serie de proyectos que el SEPLN, el SEPEN, está llevando a cabo en este momento. Bueno,
vamos a destacar primero que nosotros contamos con integrantes de esta organización dentro de nuestra formación. 2 profesores nuestros pues, son parte importante, de hecho, de esta organización, y por ello hemos querido pues, presentar estos 3 proyectos que voy a presentar ahora, que al final lo que hacen es llevar esta tecnología de sistemas conversacionales a ámbitos que están ahora mismo muy de moda. Muy de moda porque de hecho son muy importantes en nuestra vida. El primero de ellos es LIHLITH, que es Learning to Interact with Humans by Lifelong Interaction with Humans. El proyecto se centra en mejorar el rendimiento de estos sistemas conversacionales mediante el uso de estos mismos sistemas conversacionales. Es decir, mientras que tú estás utilizando el sistema conversacional, el mismo sistema conversacional va generando nuevos métodos de entrenamiento que lo que hace es que el sistema conversacional coja una serie de robustez a la hora de expresar su respuesta y pues mejore el comportamiento del mismo. Esto es algo que se ha puesto muy de moda últimamente. Por ejemplo, ya hemos comentado en otros episodios que el ChatGPT lo utiliza esto, y que bueno, pues muchas inteligencias artificiales pues, se basan en esto, en este aprendizaje continuo que pues, hace que el esfuerzo del aprendizaje sea menor y que el mantenimiento pues, también sea menor y no otorgue un mayor rendimiento. Súper interesante, Rubén. Y también te quiero comentar yo otra de las aplicaciones que me parece también muy interesante en relación a monitorización de salud mental. Uno de estos proyectos que comenta, el MENGIR, Mental Health Monitoring Through Interactive Conversation, que tiene como objetivo promover la salud mental. Asisten de esta forma a este tipo de asistentes conversacionales, ¿no? a personas con problemas de salud mental, guiándolas en conversaciones, teniendo conversaciones con ellas, ¿no? Que puedan pues reconocer este tipo de problemas que tienen, tal vez en cierto modo ayudarlas, ¿no? Porque ese tipo de personas tienen una conversación que sea enriquecedora, pues también se puedan ver beneficiados en su problema de salud mental, que son problemas gordos y que por desgracia a día de hoy están muy latentes en la sociedad. Y también ofrecen pues como cierto apoyo y prevención a recaídas en este tipo de problemas, ¿no? Pues personas también que se han recuperado de un problema de salud mental, pues tienen ese apoyo ahí. A modo tal vez lo podemos ver un poco de psicólogo, aunque no lo sustituye de ningún modo, pero es una herramienta que puede ser muy interesante. Es verdad que, como bien dicen, no puede sustituir a un psicólogo, pero sí es verdad que estas personas que padecen de enfermedades de salud mental, pues siempre está bien que tengan un apoyo ahí, y si este proyecto MENGIR es capaz de proporcionar ese apoyo a esas personas, que con simplemente hablar con ellas o dejarles que se expresen ya es capaz de conseguir ciertos beneficios para ellas, pues lo que hace al final es mantener un beneficio que lo explota bastante bien. Totalmente, y bueno, ¿qué más decir, ¿no? Los sistemas conversacionales, una tecnología muy interesante que se van a desarrollar en el futuro sin ningún tipo de duda en numerosos campos de aplicación, ya se están desarrollando, y un orgullo también, como comentabas tú, tener a 2 profesores como Eugenio y Luis Alfonso que trabajan y están ahí en el CPLN, dando todo y haciendo proyectos tan interesantes y que ayudan tanto a la sociedad y tan chulos como estos. Son proyectos que están totalmente a la orden del día y que pues cada día van surgiendo nuevas cosas y están puestos en ello, y la verdad es que está muy bien. De hecho, el hecho de que esta estructura, esta organización del CPLN esté tan puesta en todos estos nuevos temas y todo esto, pues nos aporta muchos beneficios, sobre todo a nosotros como estudiantes de estos 2 profesores, pues nos hace que estemos muy al día en el ámbito del procesamiento del lenguaje natural, que es un ámbito que está pues, en la inteligencia artificial, en sistemas conversacionales y en millones de aplicaciones. En muchísimos sitios de aquí tenemos la suerte de la Universidad de Jaén que
es de las pocas universidades que se trabaja y se estudia tanto esto, o sea que un placer, ¿no? Y Sí. bueno, Rubén, creo que vamos a pasar ya, que se nos acaba el tiempo. Sí. A lo que yo te quería contar, brechas de seguridad, estoy seguro de que... bueno, estoy seguro. Las traemos aquí a diario, ¿no? Que siempre has escuchado este tipo de polémicas, ¿no? Este tipo de problemas de seguridad en la información. Supongo que todo el mundo que no escuche sabrá lo que es una brecha de seguridad, pero si no, lo voy a explicar así a grandes rasgos y de modo rápido, que una brecha de seguridad es un acceso no autorizado a cierta información de entidades, de empresas, de instituciones, de organismos, de cualquier cosa, ¿no? Que se produce cuando un intruso logra acceder o comprometer un sistema y acceder de forma no autorizada a este tipo de información, ¿vale? Me gusta mucho esto que has puesto aquí, para esta gente que no esté tan metida en el ámbito que estamos hablando, de que el símil más fácil sería que un ladrón entre en tu casa, por ejemplo, pues y acceda a la información que hay dentro, pues exactamente igual. Claro, eso sería una brecha de Eso es una seguridad. brecha de Tú seguridad tienes- dentro de tu casa. En tu casa tiene una ventana rota y un ladrón puede entrar por ahí. Y eso sería una brecha de seguridad y se puede llevar tus joyas, tu dinero, cualquier cosa de tu casa, ¿no? Es un símil muy correcto, como bien dices. De forma similar, con este símil, ya lo he comentado, ocurre en Internet, ¿no? Y en Internet soy muy pesado, pero en la dark web y todo esto que vemos tan lejano, ahí se venden todo tipo de información. Este tipo de datos que se roban en la brecha de seguridad se venden en la dark web y valen mucho dinero. Ya lo hemos comentado aquí alguna vez. Sí. Y sirven a cibercriminales para llevar a cabo estafas, llevar a cabo suplantaciones de identidad y que pueden causar mucho daño a las personas. Esto es algo que ya hemos visto aquí, pues por ejemplo con el phishing, pues son medidas que utilizan para obtener esos datos mediante esta brecha de seguridad, pues obtienen los datos para luego después hacer esos ataques de phishing o de smishing. Correcto. ¿Y cómo ocurre? Para poner un poco en contexto, se suele llevar a cabo, como ya te comentaba y te hacía spoiler antes, normalmente por fallos en los sistemas de una empresa y muy frecuentemente, por desgracia, por problemas del usuario final, ¿no? Del trabajador de esa empresa que tal vez se conecta a una red que no debe, también lo hemos comentado, contraseñas no seguras, todo este tipo de cosas, errores humanos en general, que llevan a cabo dan lugar a que se produzca este tipo de brecha de seguridad en una empresa. Y al final hablamos de empresa porque es los que se ven más afectados, ¿no? Porque el usuario final sí puede tener una brecha, le pueden lanzar un ciberataque o cualquier cosa, ¿no? Pero la brecha de seguridad se suele hablar en empresa porque se ven afectadas y dan pie a brechas de datos, ¿no? Estas filtraciones masivas de datos, como comentábamos al principio del episodio con la Guardia Civil y tal, ¿dónde se suele dar estos problemas? Algunos de los otros motivos, pues software que no está actualizado, ya lo hemos comentado también, hay que tener siempre actualizado todo. Insiders también, que es un término que no sé si conocía, pero se suele llamar a este tipo de personas, ¿no? Dentro de una empresa que buscan hacer daño al final a esa empresa, que buscan pues facilitar esos datos a esos ciberdelincuentes para que no le haga falta ni siquiera hacer un ataque, sino que simplemente pues ya obtengan esos datos gracias a que hay alguien dentro. Esto es lo que siempre hemos visto pues como un chivo expiatorio y todo esto que se ve en las películas y en todos lados, pues también hay dentro de las empresas y de hecho es algo que es muy común. Incluso no solamente dentro de las empresas, sino también dentro del gobierno. Hemos visto cómo ha habido a lo largo de la historia, pues siempre ha habido estos ciertos espías que se han utilizado para la guerra y también para, pues, por ejemplo, en la Guerra Fría y todo esto, pues se hizo mucho uso de ellos. sí, al final, a día de hoy, en empresas, o sea, esperemos que no sea tan habitual como lamentablemente puede ser, pero son este tipo de personas que tienen acceso legítimo a la información, ¿no? Y luego también ocurre mucho que esas personas a lo mejor son chantajeadas y no tienen otra opción, tal vez, o que por mala fe o por dinero, cualquier cosa, como bien comenta, pueden vender esta información a mafias y todo esto, ¿no? Eso es. Entonces, también, bueno, fallos técnicos en configuraciones y descarga de malware, como es obvio, si instala un malware en un ordenador de la empresa, la has cagado.
Claro, no, No sí. nos vamos a andar con rodeos. Puedes tener un problema muy gordo, no solo tú como trabajador de la empresa, sino que perjudica a toda la empresa. Ujú. O De sea que, hecho, hay muchos memes que salen de esto. Hay una reunión por una brecha de seguridad en mi empresa y es porque alguien ha pinchado un link y yo el otro día pinché un link justamente de esto. Pues puede ser que haya sido tú perfectamente. Así que, pues siempre, si nos seguís en Control C y todo esto, pues damos una serie de medidas para evitar esto, que ya la hemos visto en otro episodio y que podéis ir a verlas por ahí. o al menos intentarlo. Siempre lo decimos, que si se sabe, al menos puede intentar evitar este tipo de cosas. Eso Si es. no las conoces ni siquiera, es mucho, mucho más complicado. Y este tipo de problemas se suelen dar por eso, por desconocimiento de empleados, pues como bien dice, pinchan un link que no deben y entran en una página que no deben, reciben un correo y de un origen sospechoso, pero no se dan cuenta. O sea que esto Suele es un ser. problema gordo. Ujú. Y cada día están mejor, así que hay que tener más cuidado. Correcto. Y vamos a dar también, para poner un poco en situación, ¿no? Y ver un poco el panorama, algunos ejemplos de brecha de seguridad y datos que yo cuando los conocí me resultaron impactantes, cuanto menos. No me lo esperaba. Y esto deja ver que ni las empresas más grandes se libran de este tipo de cosas, ¿no? Sí. X, ahora antes Twitter. antiguo Twitter, perdón, deja a la vista millones de direcciones de correo en 2023, de más de 200 millones de perfiles que fueron publicados sin autorización previa. Esto se debió a un fallo en la API de Twitter y tal, que bueno, el que le interese puede investigar un poco sobre todo esto, pero básicamente se dieron a conocer la dirección de correo, el nombre completo del usuario y el número de seguidores de más de 200 millones de perfiles. Que ahora te voy a decir una cosa que te va a sorprender al final, que es probable que tú también estés afectado de esto, porque yo personalmente, mi cuenta de correo se ha visto afectada en esta filtración de datos y te voy a enseñar cómo verlo. ChatGPT, a la orden del día, también tiene este tipo de problemas, no se queda atrás. Sí. En 2023 se consiguió vulnerar la privacidad de 100.000 perfiles personales por un fallo en las bibliotecas, que son fallos que suelen ocurrir mucho en el desarrollo de software. Pues un fallo de esto reveló y dio muchos problemas en relación a datos personales que se vieron afectados y se vieron expuestos. Y Pues eso ya tenemos 2 papeletas para ser expuestos, por que nuestro correo haya sido expuesto, porque las 2 las utilizamos. Y bueno, también tenemos una última que fue en Duolingo, que fue víctima también de una brecha de seguridad en la que se ofrecieron 2,6 millones de usuarios. Se ofreció pues filtración sobre sus datos, como por ejemplo pues el nombre y todo esto. Y pues otra empresa que también está muy de moda ahora y que sirve para mucho, pero que también tiene esta brecha de seguridad. y que a ti, hay que decirlo, te viene muy bien para el año que viene que te vas fuera. Exactamente. Tal vez practicar un poco el idioma de allí, el inglés, quién sabe. Es una De aplicación hecho, que yo tenemos utilizo varios mucho. amigos que van el año que viene, por ejemplo, a Portugal o a sitios de estos y pues la están utilizando para empezar a aprender un poco el idioma. Correcto. Y Rubén, creo que te interesará. Ujú. Yo si fuese tú estaría preocupado. ¿Cómo saber si tu dato ha sido comprometido, ¿vale? Sí. Hay una página, ya te la voy a contar rápido porque no tenemos tiempo, pero que se llama Have I Been Pwned en inglés. Para el que no sepa cómo se escribe y tal, o no la encuentres, nos puede preguntar sin ningún tipo de problema. Exactamente. Que introduciendo únicamente tu dirección de correo electrónico te dice dónde se ha encontrado esa dirección de correo electrónico en filtraciones de datos y en brechas de datos. Es muy interesante. Yo he metido mi correo personal y os animo a todo el mundo a que lo pruebe porque es un software, es un proyecto abierto y un proyecto seguro. Yo he metido mi dirección de correo electrónico y sorprendentemente me he encontrado que ha sido filtrado en 2 o 3 ocasiones en diferentes brechas de datos. Tampoco alarmarse si se ve que tu correo ha sido expuesto en filtraciones de datos, inmediatamente cambiar la contraseña. Se puede activar notificaciones por si tu correo se encuentra en las próximas filtraciones que te avisen. Y esto no quita, Rubén, también, como sabes de sobra, que aunque tu correo no se haya visto expuesto, es conveniente cambiar la contraseña de correo, no tener la misma contraseña para todos los servicios, obviamente ya lo hemos comentado, y cambiarla habitualmente. Porque puede ser que haya brechas de datos y filtraciones de datos que no sean públicas, pero tu correo haya sido filtrado. Sí, sé también que Apple ofrece desde las contraseñas también una serie de información de si tu contraseña o si tus datos han aparecido en estas filtraciones. Y bueno, ya para preguntarte, para terminar,
sé que lo has hecho, has metido también mi correo. Lo he metido y he estado Exactamente. afectado. Y os animo a todo el mundo que lo haga. Pues Nos bueno, vamos ya rápido. Con esto ya dejamos el episodio de hoy. Muchísimas Y gracias a nada, Unirradio, a eso José es, Antonio y a todo el José mundo que está ahí Antonio. detrás, que nos Y- está aguantando y esperando a que está deseando Eso es, irse. que hoy nos hemos excedido. Y Sí, bueno, sí, sí. nada, simplemente que estéis atentos a redes sociales, que vamos a estar subiendo pues cierta información. Y nada, todas las preguntas que tengáis, todo lo que queráis Son decirnos, bienvenidas. podéis escribirnos a Instagram. Y nos vemos ya la semana que viene. Nos ¿no, vemos. Álvaro? Muchísimas gracias, como siempre, Rubén, por una semana más. Y hasta la semana que viene a todo el mundo. Pues nada, hasta luego. luego.